Vamos a la palabra del día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1. Y ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche, ¿sí? Para que Dios esté hablando en nuestras vidas. Juan, capítulo 1. Hoy veremos solamente 4 versículos, del 1 al 4 solamente veremos en esta noche, y ahí nos vamos a quedar y vamos a empezar esta carta a poder aprender lo que Dios nos quiere estar enseñando. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Vamos a leerlo y después oramos para que sea Dios hablando en nuestras vidas, ¿sí? Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos esté ayudando en esta noche. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Dios, por tu misericordia. Queremos que tú estés hablando en nuestras vidas, y permite que en esta reunión que estamos empezando, esta serie, esta carta, podamos, Dios, poder entender el mensaje, poder entender el propósito, y que podamos, Dios, ser ministrados a través de esta enseñanza, Dios. Vamos a leer tu palabra. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder captar y entender lo que nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Hablando acerca de Jesús, porque la pregunta que yo quisiera empezar en este momento es: para ti, ¿quién es Jesús? ¿Sí? Comento esto porque llega de repente a nuestros oídos muchas ideas en base a quién es Jesús. ¿Quién es Jesús realmente? Algunos sabemos nosotros que es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador, el Mesías, nuestro Redentor, y podemos estar hablando realmente, los que conocemos a Jesús, quién es. Pero para mucha gente Jesús es simplemente un buen hombre, un buen líder, un buen profeta, una persona humanitaria, una persona que vino a meter una ideología. Y en estos días que estamos avanzando, y que probablemente la venida del Señor cada vez está más cerca, y puede ser este año, no lo sabemos, pero para mucha gente de repente no está muy claro quién es Jesús. Y creo que pudiéramos aprender a través de esta porción y de esta carta a entender quién es Jesús en nuestra vida. Y poder tocar puntos importantes, porque quizás para mucha gente Jesús puede ser una fábula, para mucha gente puede ser una historia, puede ser simplemente un mito o una idea que ha metido al mundo para poder, no sé, vivir de una manera moral correcta. Pero creo que tenemos que entender y saber quién es Jesús realmente en nuestra vida. Y creo que esta era una de las dudas o cuestiones que estaban sucediendo en el tiempo de Juan. Para cuando Juan escribe esta carta, Juan escribió esta carta en el año 95, entre el 85 y 95, y habían pasado alrededor ya de 60 años que Cristo había muerto y que había resucitado. ¿Sí? Y para muchos el escuchar de Jesús era como una historia, como algo que contaban y que quizás no sabían si era real, porque incluso ya habían pasado alrededor de 30 años cuando había muerto Pedro y el apóstol Pablo. Ya habían pasado varias generaciones, personas, y la pregunta era esa: ¿en realidad Jesús vino al mundo? ¿Jesús quién era? Y había una gran duda y confusión en aquel tiempo. Y para este momento el que está vivo es Juan.
Y es Juan el que puede escribirnos estas palabras para entender y dar a conocer quién es Jesús, porque la gente quizás no estaba dudando si era una realidad. Y Juan, al estar vivo, escribe esta carta para darnos una seguridad y una confianza de que Jesús es real en todo momento. Pero empecemos y veamos por partes. Primeramente, ¿quién es Juan? Bueno, Juan es uno de los discípulos de Jesús. Él se describe como el discípulo amado. Y nos dice que es el discípulo que más amaba a Jesús. Recordemos que Juan, bueno, junto con su hermano, eran de un carácter medio agresivo, intenso, que Jesús incluso les llega a poner un sobrenombre a ellos y los llamó Boanerges, que esto es hijos del trueno. O sea, era como que por su carácter, por su manera explosiva, Jesús les dice: ustedes son los hijos del trueno, porque en alguna ocasión, cuando ellos no los aceptaron en tal ciudad, ellos se enojaron y le dijeron a Jesús: ¿quieres que oremos? Que caiga fuego del cielo y los consuma. Y Jesús le dijo claramente: yo no he venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, ¿sí? Y Jesús, bueno, pues le pone ese sobrenombre a Juan. Juan vivió cosas muy íntimas con Jesús, porque Juan era parte del círculo íntimo, que en muchas ocasiones cuando leemos el evangelio nos damos cuenta que dentro del grupo íntimo estaba Juan, estaba Pedro y estaba Jacobo. Y Jesús los metía en ciertas situaciones muy importantes. Por ejemplo, cuando Jesús fue con la hija de Jairo, cuando había muerto, bueno, Jesús metió a Juan, a Jacobo y a Pedro juntamente en la habitación con los padres, y ellos fueron testigos de cómo Jesús levantó y resucitó a la hija de Jairo. Cuando fue la transfiguración, igual Juan estuvo ahí y vio esa transformación que hubo en Jesús, cómo se llenó su rostro de un resplandor como el sol, y sus vestiduras fueron tan blancas como la luz. Si alguien estaba con Jesús en este momento, bueno, era Juan, y Juan vio esa transformación. Realmente él pudo entender y saber quién era Jesús. Y entonces Juan, al saber quién es Jesús y lo que experimentó y caminó con Jesús, Juan está dispuesto a escribir esta carta. Y dentro de esta carta vamos a ver el propósito de por qué escribió esta carta. Él quiere hacer un énfasis y mostrarle a todos los que están alrededor en este tiempo de que Jesús es real, Jesús es verdadero, y tiene cierto propósito esta carta. Así que veamos 4 versículos que me muestran 4 propósitos de por qué Jesús escribió esta carta. La primer propósito lo veo ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 4 dice: estas cosas os escribimos, hablando de la carta, para que vuestro gozo sea cumplido. Si algo quería Juan, es que la iglesia pudiera tener gozo. ¿Cómo puede ser su gozo cumplido? Porque te puedes imaginar, si Jesús no fuera real, la iglesia estuviera condenada a una muerte eterna. Pero por cuanto es una realidad Jesús, el gozo de la iglesia puede estar cumplido. Segundo propósito, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. También me dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo, una vez más, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces la primera vez fue para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora me dice que para que no pequéis. Estas palabras escritas es para que no pequemos. La tercera razón, propósito por el cual escribió esta carta. Primera de Juan, capítulo 2, verso 26. Dice así: os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Sí? Había un grupo de personas
que en aquel tiempo estaban hablando y diciendo que Jesús era mentira, que era simplemente una historia, no era real. Y habían entrado a las iglesias a confundir a la iglesia, a confundir al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Y es Juan escribiendo, dice: escribo esto sobre los que os engañan, para que puedan entender que era realidad. Y el cuarto propósito que podemos aprender está en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y me dice: ¿para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Me habla de dos cosas. Número uno, para tener una seguridad de nuestra vida eterna. Y número dos, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este último propósito es muy parecido al propósito del Evangelio de Juan. Si vamos a ver cuál es el propósito del Evangelio de Juan, lo encontramos en Juan capítulo 20, versículo 31. Juan 20:31 me dice de esta manera: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, si hay alguien que está en este tiempo vivo, ha sobrevivido de los tiempos de Jesús, es Juan, ¿sí? Y sería pues muy importante para la iglesia. Es como si de repente hoy en nuestros días tuviéramos nuestra reunión en la iglesia y llegáramos a decir: ¿sabes qué? Viene a predicar Juan este próximo sábado. Ahorita que van a hacer los cultos en los sábados, ¿no? ¿Saben qué? Va a venir Juan a predicar el sábado a la iglesia. ¿Cuántas dudas tendríamos nosotros de preguntarle, no? ¿Cómo sería el maestro? ¿Cómo caminaba? ¿Qué enseñaba? ¿Qué decía? Bueno, lo que está Juan haciendo a través de esta carta es hablando acerca de una realidad, de la duda que estaba pasando, porque en este tiempo se habían levantado un grupo de personas llamados gnósticos que querían transgiversar toda la verdad, todo el evangelio. Y es Juan que escribe esta carta para traer la verdad a la iglesia, ¿sí? Entonces, incluso Juan dice ahí en primera carta de Juan, capítulo 2, verso 22. ¿Se dan cuenta? Estoy dando muchos versículos porque me estamos viendo el porqué de la carta. En primera de Juan 2:22 dice así: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y te digo algo, hoy en nuestros días hay mucha gente que está negando que Jesús es el Cristo. Hay mucha gente que no entiende, que no sabe, que no acepta que Jesús es Dios, que es el Mesías. Y esta misma idea que estaba pasando en los tiempos de Juan es el tiempo que hoy mucha gente, es más, no está pensando en Jesús, no está pensando en Dios. Para él no es nada importante, aunque pasaron las 3 fechas navideñas, pero para ellos no es nada importante. Y dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y es que este grupo de gnósticos pensaban que el espíritu era bueno, pero que la materia era mala y no podían mezclarse entre ellos. O sea, ellos no podían creer que Jesús, siendo hombre, fuera Dios. Y decían: no. Decían que Jesús nació de José y María, pero que Cristo descendió cuando Jesús fue bautizado y que lo dejó antes de que fuera crucificado, ¿sí? Entonces, eso es lo que ellos decían. Pero Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9 dice de esta manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, la misma Biblia me dice que no nos dejemos engañar, porque en Jesús habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. Y no importa lo que la gente venga a decir o trate de engañar o de confundirte. Porque hoy en día pasa lo mismo. Hay muchos grupos de repente en Facebook o no sé, en grupos donde empiezan a dar teorías, enseñanzas equivocadas en base a Jesús. Y tratan todos de demeritar que Jesús es el Cristo, es el Mesías y que es Dios. Cuidado. Dice Juan ahí en su carta, en primera de Juan 2:19, en base a que no nos dejemos de engañar. Porque esta gente incluso que va a tratar de engañar es gente que estaba en la iglesia. Y primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, se estaba refiriendo Juan a este grupo de gnósticos que decían que Jesús no es el Cristo. Y lo que Juan quiere es dejar muy en claro quién es Jesús, cómo lo conoció y cómo Él quiere tener una relación y una comunión con nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a ver evidencias de Jesús y de su encarnación, ¿sí? Todo esto es una pequeña introducción de por qué la carta, por qué Juan escribe esta carta para traer una seguridad y una confianza. Y creo que lo que hoy podamos ver, versículos, lo único que tiene que traer es una afirmación, un ancla en nuestra enseñanza y en nuestra doctrina, ¿sí? En base a Jesús. Primera de Juan, otra vez, capítulo 1, versículo el 1 al 3. Vamos a leer primeramente. Dice: lo que era, importante, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Hasta aquí la primera parte que vamos a ver. Vamos a estar hablando primeramente en base a estos primeros 3 versículos. Y la frase principal que nos topamos al inicio es: lo que era desde el principio. Vamos a hablar de Jesús. Estamos hablando de lo que era del principio. Y al momento de leer esta primera carta de Juan, se parece mucho a Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Muchos lo saben de memoria, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto me habla en el principio. También se parece a Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, esto me habla del verbo de vida. Esto me habla que era desde el principio. Lo primero que Juan nos quiere enseñar a través de su carta es que Jesús es eterno, que antes del principio Él ya era, que antes de la creación Él ya estaba, que Jesús no es un ser creado, sino que Él estaba y permanecía en el principio. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Vamos a estar viendo algunos pasajes simplemente para reforzar y ver lo que Juan me dice que era en el principio. Juan 1:1 al 3 me dice: en el principio, al inicio de todo, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí me dice claramente que estaba en el principio. Me dice que estaba con Dios porque es una persona, pero también me dice que el verbo era Dios. Este era, o sea, ya estaba en el principio con Dios. Jesús no fue creado. Versículo 3. Todas las cosas, todo. Sí, aquí tenemos que aprender siempre. La palabra todo me habla, pues de todo. Todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas.
y sin Él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces me dice bien claro estos primeros 3 versículos del libro de Juan. Me dice que Él era antes en el principio, que estaba con Dios y que Él era Dios. Pero no solamente eso, sino me dice que Él creó todas las cosas. Y está hablando de Jesús. ¿Qué me puede decir? Bueno, aquí me habla del verbo. ¿Cómo puedo saber que ese verbo es Jesús? Porque ahí mismo en Juan, capítulo 1, versículo 14, me dice de esta manera: y aquel verbo, ¿cuál verbo? El que estaba en el principio, el que era con Dios, el que era Dios, el que lo creó todo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es Él? Pues es Jesús, nacido de una mujer, de María, de una virgen. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan claramente nos está diciendo que aquel verbo que creó todo, aquel verbo que estaba en el principio, que aquel verbo que es Dios, se hizo carne. Y aquel verbo es Jesús. Esto me habla de la eternidad, de que es Jesús. Es más, otro versículo que afirma lo que estamos aprendiendo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Igual, escrito por Juan, a través de una revelación que Dios le da, ¿sí?, en la isla de Patmos. Apocalipsis 22, 13. Juan describe lo que Jesús dice. Y dice así: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y a veces esto es bien complicado para nuestra mente finita, ¿no? Porque nosotros siempre en nuestra mentalidad tiene que haber un principio y decimos, no, es que alguien tiene que haber creado a Jesús, alguien tuvo que haber creado a Dios. Pero no, Dios es. Él es el principio, Él es el fin. Él es el alfa y Él es la omega. Y esto me habla de la eternidad que es Jesús. Incluso Jesús mismo lo dijo cuando estaba hablando con el pueblo de Israel, ¿sí?, con los fariseos. Vamos tantito a Juan capítulo 8, verso 56. Juan capítulo 8, verso 56 al 58. Cuando Jesús mismo, Él dice que Él es eterno. Dice así: Abraham vuestro padre, Jesús hablando, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Sí? Cuando a Abraham se le aparece el ángel de Jehová, lo hemos hablado muchas veces en estos últimos domingos, hablando que el ángel de Jehová es Jesús, ¿sí? Entonces dice, Abraham vuestro padre, porque para los judíos, los fariseos, Abraham era el padre, la base de su doctrina, de su enseñanza, se gozó de que había de ver mi día, y dice, y lo vio y se gozó. Y entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Te acuerdas cómo le dijo Dios a Moisés que habían de llamarle o conocer a Dios? Cuando Dios le dice, vas a ir a Moisés a libertar a mi pueblo en Egipto. Y Moisés le dice, si ellos me preguntan quién te envía, ¿qué les diré? Y Dios le dice, tú le vas a decir, el yo soy me envió. Y dice que así lo deben de conocer. Cuando Jesús está hablando a los judíos, Él está diciendo, yo soy Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y entonces Juan lo primero que está tratando de aclarar y establecer, y que hoy a través de la misma Biblia tenemos que aprender hoy, es número uno, es saber que Jesús es eterno, que Jesús es Dios y que Él estaba desde el principio. Aquí no cabe duda, ¿sí? Varios pasajes los puedes meditar, los puedes leer al rato en tu casa, una vez más. Vas a poder darte cuenta que me está hablando que Jesús es Dios y que Él estaba desde el principio, ¿sí? Ahora,
Ahorita que leíamos ahí en Juan 1:14, dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo más importante que podemos aprender, cómo Dios habitó en nosotros, porque Él estaba en el principio, pero me dice que Él habitó entre nosotros. Y si nos vamos otra vez a la carta de Juan, vamos otra vez. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, porque no hemos salido del 1. Dice: lo que hemos oído, sí, está hablando Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. 4 cosas que me dice Juan que han hecho. Lo primero, lo que hemos oído. Y esto me habla que escucharon, que oyeron con entendimiento. Y Juan está diciendo: yo lo oí. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Y aquí me habla de ver, como experimentar con los ojos, viendo algo real, algo que conoce, ¿sí? O sea, no me lo platicaron, como que no lo vi de lejos, sino que yo lo experimenté, lo vi con mis propios ojos. Y luego me dice: lo que hemos contemplado. Y esto es importante, porque esto contemplar me habla mirar de cercas. La palabra contemplado en el original viene de una palabra en griego que es el theomai, que significa teatro. Y cuando alguien va al teatro, lo que está pasando lo estás viendo claramente, cerquitas, y analizando lo que está viendo. Bueno, Juan está diciendo: no solamente lo he oído, ni lo he visto con mis ojos, sino que lo miré de cerca, lo he contemplado. Y luego dice: y palparon nuestras manos. En otras palabras, Juan está diciendo: lo toqué. O sea, aquel verbo que es eterno, aquel verbo que es del principio, aquel verbo que lo creó todo, y que aquel verbo se hizo carne. Juan le dice: yo lo vi, yo lo oí, yo lo contemplé, incluso lo toqué con mis manos. Y no es el único, porque alguien podría decir: bueno, es que me estás hablando de puros pasajes donde Juan escribió. Bueno, Lucas, vamos a Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Lucas 1, 1 y 2 me dice, hablando Lucas, ¿verdad? El escritor el doctor y escritor de este evangelio. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, han sido ciertísimas. O sea, Lucas está de una manera más, ¿cómo puedo decir? Ahí se me fue la palabra. Más científicas, él como siendo un doctor y poniendo todo en orden cronológico, se da cuenta que todo lo que han dicho han sido cosas ciertísimas. Dice, versículo 2: tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Sí? O sea, Lucas hace una investigación y se da cuenta que todo lo que hablaron aquellos que lo vieron, ¿a quién? A Jesús. No se lo contaron. Ellos lo vieron con sus ojos, y Lucas está diciendo: todo lo que ellos han dicho está comprobado. Es ciertísimo. Nada es mentira. ¿Sí? Pedro y Juan también nos lo dicen una vez más. Hechos 4:18. Yo sé que estoy dando muchos versículos, pero bueno, más tarde pueden incluso regresar a la predicación y irlos buscando. Pero es Hechos 4 del 18 al 20. Cuando Juan y Pedro querían que ya no compartieran de Jesús, mira lo que ellos dicen. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Dice versículo 20:
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Una vez más, Pedro y Juan están diciendo: yo no me puedo quedar callado. Yo lo vi, yo lo he visto, yo lo he escuchado. Lo que ustedes me están pidiendo que deje de hablar es imposible. Yo tengo que hablar. Pedro también nos lo dice en su carta, Segunda de Pedro capítulo 1, versos del 16 al 18. Segunda de Pedro capítulo 1, 16 al 18 dice de esta manera: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, Pedro dice: lo que enseñamos acerca del poder y la venida de Cristo no son fábulas, no son historias que estemos inventando, sino como habiendo visto, otra vez, con nuestros propios ojos su majestad. Está hablando de la grandeza de Jesús. Verso 17: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Sí? ¿Qué me está hablando? Bueno, está hablando acerca de la transfiguración. Cuando ellos vieron esta transfiguración, este cambio, dicen: nosotros vimos su majestad. Y luego dice: nos oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces a Pedro dice: a mí nadie me lo contó. No le estoy diciendo algo que me imaginé, algo que soñé. No estoy hablando de una fábula, sino algo que he visto con nuestros propios ojos. Y en todo este tiempo simplemente están ellos tratando de fortalecer y hablar de algo que es real. Lucas 24:36. Otra vez, por favor. Porque no solamente lo vieron, no solamente lo oyeron, sino que también lo tocaron. Y Lucas capítulo 24, verso 36 dice de esta manera: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Jesús acababa de resucitar. Los discípulos estaban escondidos. Y estando ahí hablando de las cosas de Jesús y todo, Él se aparece y le dice: paz a vosotros. Verso 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Sí? Estaban ellos asustados porque Jesús había muerto. De repente ven a Jesús en medio y se asustaron pensando que era un espíritu, un fantasma. Mira lo que dice el verso 39. Lucas 24:39. Jesús le dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, tocad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, lo que está Juan al momento de decir: yo pude oírlo, yo pude verlo, yo pude contemplarlo y yo lo pude palpar. Lo que Juan está diciendo en esta carta es: Jesús es real, no es una fábula. Y esto es importante porque de repente a nuestra mente, aún quizás como iglesia, pudiera de repente llegar esa duda y decir: ¿y habrá sido real lo de Jesús? ¿Y habrá sido real? ¿No será una idea? ¿No será una fábula? Bueno, todos estos versículos, y hay muchos más, que me hablan y me muestran que Cristo es una realidad, que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, vino a esta tierra,
Y hay testimonio de hombres que lo vieron, que lo olieron incluso, que lo tocaron, lo palparon, lo contemplaron, hablando que era real. Desde el principio. Que Él es el principio, que es el fin, que es el alfa y la omega. Y lo más importante, habitó entre nosotros. Porque dice que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y la palabra verbo era una palabra importante para los judíos en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra verbo para los judíos se usaba, y ellos más bien sabían perfectamente que era Dios que se revelaba a sí mismo por su palabra. La palabra verbo es la palabra palabra. Y ellos sabían que era Dios porque era como Dios se reflejaba a través de su palabra. Pero para los gentiles, la palabra verbo era el logos y significaba la razón última que controla todas las cosas. Entonces, tanto para los judíos, para los gentiles, el verbo era el control que tenía todas las cosas y lo manifestaba, ¿sí? Ahí en la carta de Juan, en el segundo versículo me dice, porque la vida fue manifestada. Otra vez, ¿quién es la vida? Jesús, ¿no? Entonces dice, porque la vida, Jesús, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Una vez más, ¿quién es la vida? Pues Jesús. Jesús llegó a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Para los que están anotando, esto es Juan 14:6. Pero también dijo en Juan 11, 25 y 26, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, y aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús es el único que puede darnos vida eterna. ¿Sí? Él es la vida y Él es la vida eterna. Por eso en Juan 17:3, Juan 17:3 le dice, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y cuando yo leo esto, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, esto me habla de una relación. ¿Sí? Me habla de una relación. Y la pregunta es, ¿cómo puedo conocer a Dios? Porque en algún momento Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dijo Jesús? Tanto tiempo, Felipe, que he estado con vosotros y no me has conocido. Le dice Jesús a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Y podemos ver cómo Jesús es Dios. Desde la creación, desde el principio. Y lo que Jesús quiere es tener una relación con el hombre. Ahora, algo importante que no podemos dejar de pasar en alto es, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es el hombre que vino a este mundo y es uno como cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando Jesús fue con la mujer samaritana? ¿Qué tuvo Jesús al momento de pararse ahí? Bueno, tuvo hambre y mandó a sus discípulos a traer de comer. Jesús le pide a la mujer, tengo sed, dame agua para beber. Jesús cuando está en la barca se queda dormido, está cansado, ¿sí? Y incluso cuando Lázaro muere, Jesús llora. Y esto me habla que tanto Jesús es el Cristo, el Mesías, es Dios, pero también me habla que es hombre, como tú y como yo. Y entonces esto me habla de que Jesús es eterno, es real
y vino a la tierra como hombre para morir por nosotros, por nuestros pecados. Por eso ahí en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y yo creo que podamos entender, porque hemos visto dos cosas. Número uno, que Cristo es eterno, ¿sí? Estaba desde el principio, era con Dios y era Dios y vino a este mundo. La segunda cosa que vimos es que como vino a este mundo, la gente, Juan, los discípulos, está hablando que lo tocaron, que lo palparon, que vieron sus maravillas, que era de parte de Dios. Y estamos viendo versículos, palabra que nos dice realmente que Jesús es Dios. Pero lo que quiero que podamos entender ahora es que dice: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. ¿Para qué? Para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo. Y creo que lo que tenemos que aprender hoy es entender que Dios quiere tener una comunión contigo. Quizás pudiéramos pensar que cuando Juan decía que era el discípulo que más amaba a Jesús, quizás lo que estaba él diciendo no es que a él lo amaba más que a todos los otros discípulos, sino que en realidad él estaba pensando: ¿cómo me puede amar a mí siendo quien soy? Y creo que esa mentalidad tiene que estar en nuestras vidas hoy en día. Porque si Dios quiere tener una relación contigo y conmigo, la pregunta que hoy tendríamos que hacernos es: ¿cómo puede ser posible que el creador de este mundo, el Dios poderoso, Dios eterno, cómo es posible que Él quiera tener una relación conmigo hoy en este día? Como habiendo tantos lugares donde Dios podía habitar, ¿cómo es que Dios quiere habitar en nosotros? Siendo tan malos, siendo tan infieles, siendo tan perversos, porque el hombre así es. Durante todos estos meses hemos estado aprendiendo la historia en el libro de Jueces. Y hemos visto cómo un Dios fiel, cómo un Dios permanece fiel ante un pueblo infiel. Incluso hemos entonado un canto muy hermoso que nos dice cómo Él permanece fiel cuando somos infiel nosotros. Y es algo en que no alcanzamos a entender. Cómo Dios, siendo quien es, puede poner su mirada en nosotros. Cómo Dios quiere pasar tiempo contigo. ¿Y sabes cuál es lo triste? Lo triste es que muchas veces nosotros le sacamos la vuelta a tener una relación y una comunión con Dios. Lo más importante es estar con Él. Dios quiere pasar tiempo contigo. Por eso hoy la idea de conocer esto y ver tantos versículos es que entiendas que el que es el principio, el que es eterno, el que es Dios, el poderoso, Él quiere estar contigo para siempre. La razón por la cual nos juntamos, la razón por la cual estamos transmitiendo esto, es que puedas entender que Dios quiere tener una relación contigo. Claro, hay una relación entre nosotros. Llamamos la iglesia y queremos estar juntos. Y el sábado te queremos ver aquí juntos para adorar a nuestro Dios. Tenemos en común a Cristo en los corazones. Pero la verdadera comunión es con el Padre y es con su Hijo. Por eso dice ahí: para que vuestro gozo sea cumplido. Y te digo algo: gozo es mucho más que alegría. Nuestro gozo no se puede basar en las circunstancias. Te digo hoy, mucha gente está deprimida porque no sale de su casa. Mucha gente está deprimida teniéndole temor a la enfermedad, incluso a la muerte. Pero hoy Dios quiere que puedas tener gozo en tu vida, porque quiere que aprendas o que entiendas que si algo Dios quiere en este día es tener comunión contigo. Eso es. A veces nos preguntamos: ¿qué queda Dios conmigo?
¿Cuál será el propósito de Dios para mi vida en este año? ¿A dónde me querrá llevar? ¿Qué querrá hacer conmigo? ¿Qué querrá cómo mostrar? Y te digo puede ser el propósito que Dios quiere contigo en este año: tener una profunda comunión contigo. Eso es una profunda relación. ¿Qué te puede dar alegría? ¿Qué te puede dar gozo? Lo que tiene que darte gozo y alegría el día de hoy es saber que Cristo quiere estar en ti. Cristo, el Mesías, el Salvador, el Redentor, el Creador, el Eterno, el gran yo soy, Él quiere vivir y habitar en ti. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Porque Dios pudo haber dicho: háganme un nuevo templo y quiero que todos vayan y visiten allá de perdido una vez al año, y todos una vez en su vida, y que ahí me conozcan. Pero no, lo que Dios quiere es habitar en ti, que hables con Él para que tengas gozo permanente. ¿Sabes qué? Si tú le conoces, no tendrás una muerte eterna. Si tú le conoces, no estarás condenado al infierno, sino que estarás con Él para siempre. Y eso es el gozo que Dios nos promete al estar con nosotros. ¿Sí? No es solamente venir a la iglesia, sino es una relación que pueda transformar tu vida, que te pueda cambiar. Me gusta cuando hay hermanos en la iglesia que me dicen: pastor, esta pandemia me ha ayudado a mí a crecer más con Dios. Me gusta porque escucho gente, y no es solo un hermano, ha sido varios, y que me han dicho: es que esta pandemia me ha hecho mejor, me ha unido a mi familia, me ha unido a mi Dios, me ha ayudado a entender su propósito, me ha enseñado a amarlo, a servir, incluso me ha ayudado a entender que Él es mi proveedor. Dios quiere tener una relación contigo. Y Él quiere darte una vida eterna, y esta vida es gratuita para ti. ¿Qué tienes que hacer? Creer en Jesús como el Señor y el autor de tu vida. Por eso leíamos al principio: uno de los propósitos es que tengas tu gozo cumplido. El otro es para que no peques. La tercera es para que no te dejes engañar. Dios existe, Dios es real. Jesús es el Hijo de Dios. Y que entiendas que tienes vida cuando tú crees en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué quiere Dios para ti en esta noche? Quiere tener una relación contigo. ¿Por qué entonces tuvo que mandar a su Hijo? Con eso termino. Si me ayuden, por favor, muchachos. ¿Por qué tuvo que mandar a su Hijo? Porque todos nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores. Y como somos pecadores, sí, estamos condenados a una muerte eterna. Pero si tú hoy crees que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino a morir por tus pecados, y tú pones tu fe en Él, tú crees en Él, Dios está dispuesto a darte vida eterna. No te puedes acercar a Dios si antes Él no quita el pecado que hay en tu vida. Te vuelvo a repetir: Dios quiere que tengas una comunión con Él. ¿Qué es lo que quiere Dios en esta noche? Que entiendas que si hay algo que Dios piensa en ti, es que quiere habitar en tu corazón. ¿Por qué no le dices hoy a Dios: Dios, yo quiero que este año sea el año en el cual yo quiero tener mi mejor comunión contigo? Cuando terminábamos el año, Dios nos habló acerca de que su presencia estaría con nosotros. Nos habló que confiáramos en Él y que aprendiéramos a escuchar su palabra para obedecerla y cumplirla. Que tú puedas llegar a decir como Juan: yo le he oído, yo le he visto y yo le he palpado. Y ahí te va a decir: ¿cómo que lo tocaste? He tocado su amor, he tocado su sanidad, su salvación, su provisión, su cuidado.
yo lo conozco porque es real. Él quiere que le conozcas. Él quiere que en este año puedas tener una profunda relación. Por eso te hablamos de un devocional, por eso te hablamos de una lectura bíblica, te hablamos de una oración. Y qué privilegio es que está abierto para todo aquel que cree en Él. Si tú hoy crees, tú puedes tener una comunión con Dios.